Dios te bendiga grandemente y Dios bendiga grandemente a toda tu familia. Bienvenidos a su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos de la palabra de Dios. Hoy en este día traemos un tema muy interesante en el cual te pido que te quedes hasta el final del video, ¿verdad? Que comentes, porque vamos a hablar de algo súper importante que todos deberíamos de prestar atención, y el tema se llama ¿qué nos dice la Biblia sobre los últimos tiempos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre estos últimos tiempos? Que sin ninguna duda yo personalmente creo que estamos viviendo, tal vez seamos la última generación que estemos viendo este mundo. Tal vez sea la última generación que viva en este mundo, porque conforme a lo que dice la palabra de Dios y todo lo que estamos viendo, el desarrollo de la tecnología, los avances, ¿verdad? De las armas nucleares y tantas cosas que estamos viendo, ¿verdad? Como la apostasía, cómo se está acelerando todo esto, ¿verdad? Tanta apostasía que hay a nivel mundial, conforme a lo que dice la Biblia, todo se está cumpliendo. Entonces todo va de una manera muy acelerada, y recordemos que sobre todo se está acelerando los tiempos y el trato que está Dios tratando, que Dios que está tratando con el pueblo de Israel, todo se está cumpliendo. Si tú te das cuenta en las noticias y todo lo que está pasando alrededor del mundo, todo se está cumpliendo. Entonces debemos de estar atentos a la palabra profética más segura que tenemos, que es la palabra de Dios, que nos alumbra como una luz en este mundo que está lleno de tinieblas. Amén. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre los últimos tiempos? ¿Qué nos dice realmente? Vamos a estar desglosando algunos puntos y vamos a estar viendo versículos que nos hablan claramente de lo que Dios quiere decirnos, para que nosotros no estemos engañados y nos demos cuenta, abramos nuestros ojos y tomemos en serio a Dios ya, porque el tiempo se está acercando y Cristo viene por su pueblo en el arrebatamiento. Y después de que esto suceda, va a entrar una gran tribulación a este mundo. Entonces estamos a tiempo de venir a Cristo y estamos a tiempo de arrepentirnos y de volvernos hacia Él. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre los últimos tiempos? Muchos de nosotros nos hacemos esta pregunta y tenemos que poner atención en el tiempo que vivimos, como te lo estoy comiendo, porque todo se está acelerando. La tecnología ha crecido grandemente. En este siglo XXI ha crecido tremendamente. Vemos las bombas nucleares que están creando, ¿verdad? En las centrifugadoras de uranio. Entonces todo esto, ¿verdad? Cómo se está levantando nación contra nación. ¿Por qué? Por el poder, por la avaricia, por el dinero. Todo esto nos lleva hacia un mismo objetivo, que será que se aproxima Cristo por su pueblo, y que sobre todo que Cristo viene pronto. Y esto es lo que debemos de tomar nosotros en cuenta. Sin ninguna duda, la Biblia profetiza sobre muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos. Todos estos eventos se pueden clasificar como señales naturales que hemos visto y que se verán cada vez más entre más se acerque la segunda venida de Jesucristo. En Lucas 21:11, la palabra de Dios nos da algunas de las señales naturales que ocurrirán, aunque no debemos interpretar cada desastre como una señal, pero sí tenemos que prestar atención que viene el aumento de los desastres naturales a esta tierra. Y esto será el preámbulo, es decir, antes de dar principio a la segunda venida de Jesucristo. Es muy interesante que la palabra de Dios, que el libro maravilloso que nos ha dejado Dios, nos dice, ¿verdad?, qué va a pasar en estos últimos tiempos, y nos advierte. Y en Lucas 21:11, el mismo Cristo, hablando él directamente, hace más de 2000 años, dice la palabra de Dios, dice en el versículo 11, dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Amén. Esto es lo que nos dice la palabra en Lucas 21:11, perdón, Cristo directamente hablando. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta y debemos de estar atentos y debemos de pegarnos a Dios, y es tiempo de que tomemos en serio a Dios y que ya dejemos de estar jugando al cristiano, o que ya dejemos de estar jugando a ver a ver qué es lo que es verdad y lo que es mentira, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera y va a permanecer para siempre. Entonces es tiempo de que nosotros nos demos cuenta y que el Espíritu Santo, ojalá en este día hable a tu corazón y tú te des cuenta que realmente lo que dice la Biblia es verdad. Hay muchas especulaciones y mucha gente que se ha levantado contra el cristianismo, pero déjame decirte que todo esto viene de parte de Satanás para que tú seas engañado. Pero la palabra de Dios nos habla claramente y nos habla sobre estos últimos tiempos. Es muy interesante. También la Biblia enumera señales espirituales
no nomás naturales. Si tú te estás dando cuenta, la Biblia te está dando señales naturales y ahora te va a dar señales espirituales. Vamos a hablar un poco de las señales espirituales, que también la palabra de Dios nos dice para que nosotros estemos con los ojos abiertos y pendientes, porque en cualquier momento puede ser el arrebatamiento de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Es tiempo de que tú vengas hacia Cristo y es tiempo de que tú te pongas a cuentas con Dios y que le pidas perdón por si has hecho algo que no le agrada, que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas hacia Él. Y escucha lo que dice también la palabra de Dios, porque también la Biblia enumera señales espirituales para que estemos atentos, tanto como señales positivas como negativas. Veamos segunda de Timoteo 4, 3 y 4 para darnos cuenta que la Biblia nos habla de diferente forma. Y el Espíritu Santo quiere decirnos, ¿verdad?, que nos ha dado señales naturales y también nos está dando señales espirituales. Escucha lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Y fíjate lo que dice en la palabra de Dios: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto también es parte de lo que en los últimos tiempos estamos viviendo, cómo se amontonan falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su propia, a lo que ellos piensan. Y no solo eso, sino que mucha gente ya no sufre la sana doctrina, ya no quieren oír la verdad, sino que van en busca de todos esos falsos maestros. Y tú mismo lo estás viendo en estos últimos tiempos, tú mismo te das cuenta de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Entonces la palabra de Dios nos está revelando, ¿verdad?, que no solo nos da señales naturales, también nos da señales espirituales. Es interesante y maravilloso escudriñar la palabra de Dios, porque ahí encontramos la verdad que está escondida. Esos misterios que están escondidos son revelados cuando tú vienes hacia Cristo y tú quieres aprender qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida. Amén. En estos versículos se nos dice claramente que mucha gente seguirá falsos maestros. Al referirse a la Biblia en esta palabra, muchos, escucha, en griego polus, apunta a que es un gran número de personas. Podríamos decir que millones. Y hoy vemos realmente esta palabra, ¿verdad?, que se refiere a muchos, que muchos seguirán a falsos maestros. Esta palabra griega polus se refiere a que son un gran número de personas. O sea, podemos decir que son millones. Yo lo estamos viendo realmente. Por eso es interesante, ¿verdad?, seguir atentos a lo que dice la palabra de Dios, porque sin ninguna duda, hoy se está aumentando todo esto. Nunca antes, si siempre se ha visto esto, pero ahora se ha visto de una manera sorprendente, cómo la gente va detrás de falsos maestros, cómo la gente es engañada, porque ya no quieren oír, porque ya no quieren saber nada de lo que Cristo quiere hablar a sus vidas realmente, porque ya no quieren oír el verdadero evangelio, del evangelio del arrepentimiento, el evangelio que te lleva hacia Dios y que te hace permanecer en Él. Ya no quieren oírlo porque no aguantan la verdad, sino que quieren escuchar ellos lo que quieren oír. Muchos falsos maestros van y les dicen, van en busca de ellos, y los falsos maestros les dicen lo que quieren escuchar, lo que su oído quiere oír, lo que su carne quiere oír. Eso, por eso van mucha gente, millones de personas. Y en la actualidad vemos un aumento de los falsos maestros y sectas. Vemos cómo estos mismos hacen crecer la herejía y el engaño y el ocultismo, la herejía, el engaño, el misticismo. También hoy vemos como en los cultos, ¿verdad?, que donde se dicen que son predicadores cristianos, cómo el misticismo se mueve, cómo el ocultismo se mueve, y va todo lo que hacen esas personas va en contra de lo que dice la palabra de Dios, y se amontonan millones de personas a ver todo eso, desgraciadamente, y tantas cosas que van sacando. Y con esto, con total afirmación, podemos decir que todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo. Y así vemos cómo millones se van por la mentira y el engaño. Vemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos marca cómo en los últimos tiempos, ¿qué nos dice la palabra de Dios en estos últimos tiempos? Que va a haber señales naturales y se van a ir aumentando, que va a haber señales espirituales y van a ir aumentando. Y escucha lo que está diciendo la palabra de Dios. Es importante darnos cuenta de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, de que despertemos y que volteemos a ver hacia Dios y que le digamos: Señor,
Señor, yo quiero irme contigo, yo no quiero quedarme aquí, quiero que mi alma, quiero que mi alma esté bajo tu cobertura. La Biblia nos dirige hacia las profecías del fin de los tiempos y, y parecían lejos, pero hoy estamos más cerca. Otra gran muestra es el avance de la tecnología moderna. Otro, otra gran señal que nos da la Biblia de estos últimos tiempos es el avance de la tecnología moderna. Escucha, en ninguno de los siglos pasados había avanzado tanto la tecnología como en este siglo XXI. Hoy podemos ver, ¿verdad?, cómo se desarrolla la tecnología, cómo va creciendo, cómo va aumentando, y todo esto nos lleva hacia el final de los tiempos. Amén. Y algunos de los juicios del Apocalipsis también van incluidos con esto. Son más fáciles de imaginar en una era nuclear, y hoy en este siglo XXI podemos ver con claridad que nos podemos autodestruir en 30 segundos con esos misiles y bombas que tienen tanto Estados Unidos, China, Rusia, Irán, entre otras naciones que quieren el poder total sobre las demás naciones. Hoy vemos que ha aumentado tanta la tecnología que podemos destruirnos en 30 segundos con un misil o con una bomba nuclear. Y estas naciones poderosas, ¿verdad?, que las tienen aguardadas y que tienen las centrifugadoras, ¿verdad?, de uranio, y siguen produciendo más y más y más, y nadie las puede detener porque ya cada quien está viendo para su lado. Debemos de prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, porque la tecnología ha avanzado demasiado y todo esto nos guía hacia las profecías de los últimos tiempos. Amén. Pero todas estas naciones quieren el poder. Es muy interesante. Escucha que en Apocalipsis 13, 16 al 18 nos habla también de esto. Y escucha lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, 16 al 18, para que tú estés atento a lo que Dios quiere hablar a tu vida. Dice la palabra de Dios, dice, y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. Amén. ¿Qué se habla en estos versículos que nos habla el Apocalipsis? Es muy interesante. Debemos de prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Se habla que el anticristo controlará el comercio, obligando a la gente a llevar la marca de la bestia, y dado a tanto avance actual en la tecnología de los chips informáticos, es muy posible que toda esta tecnología que ya está aquí es la que va a utilizar esta persona que va a ser el anticristo. Debemos de prestar a lo que dice la palabra de Dios, porque lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que va a ser, si tú no tienes esta marca, que es número de hombre 666, tú no vas a comprar ni vender. Y hacía que todos, hombres ricos, pobres, esclavos, y que fueran controlados por todo este tipo de cosas. Y en la actualidad tú lo puedes ver hoy en Europa. Lo puedes ver hoy en Europa. Ya el dinero ya no se usa físicamente, ya todo es virtual, ya todo es por medio de tarjetas, ya todo es por medio de teléfono, ya todo es por medio de computadora. Debemos de prestar atención, porque cuando menos pensamos, también aquí en esta nación donde vivimos, vamos a estar en esta situación, porque va a haber personas que nos van a querer controlar, y allá en varias partes del mundo están controlando a la gente a que se adapten a lo que dice la palabra de Dios para que le dé entrada al anticristo. Amén. No cabe duda que el maligno se mueve también a través del radio, televisión e internet, porque sabemos que esto lo controla él. Todo lo que viene siendo televisión, radio, internet, todo está controlado por el maligno, está controlado por Satanás. ¿Cómo lo sabemos? Es muy fácil saberlo conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque si tú te das cuenta, todo está controlado, porque todo está controlado. ¿Por qué? Porque la música que se está dando hoy a los jóvenes, porque las noticias falsas que se están dando alrededor del mundo, porque en todo el mundo hay una confusión y tantas cosas perversas que se están manifestando, porque atrás de todo esto está Satanás, está el príncipe
maligno de este mundo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si nosotros somos realmente de Dios, nosotros tenemos que estar analizando la palabra de Dios porque aquí está la revelación para nuestras vidas. Todo esto se está cumpliendo conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos que somos de Dios y Dios nos advierte y Dios nos da la palabra profética más segura para que nosotros estemos atentos a lo que está pasando alrededor del mundo. Y el mundo entero está bajo el maligno, como te lo estoy comentando. Todo esto lo controla Satanás. Radio, televisión e internet, todo está controlado por su poder. Hay fuerzas malignas detrás de todo esto. Vemos cómo se mueve la maldad alrededor del mundo a través de internet, a través de televisión, a través de radio, con tantas cosas que son mentira, que confunden a la humanidad, que confunden a los jóvenes, que pervierten a la juventud, que pervierten a los niños, que pervierten al hombre y a la mujer para que se volteen hombre contra mujer y mujer contra hombre. Debemos de tener mucho cuidado con todo lo que estamos viendo también, porque Satanás puede engañarnos de manera fácil si nosotros nos alejamos de Cristo. Este mundo está totalmente engañado, está bajo la cobertura de la maldad. Nosotros que estamos aquí en este mundo, que somos cristianos, que Dios nos ha rescatado, nosotros no somos de este mundo, recordemos eso. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso la palabra de Dios nos quiere alumbrar para que nosotros estemos atentos a todo lo que está pasando, porque el tiempo se está acercando en que Cristo venga, que Cristo venga. Y cuando menos pensemos, ya no vamos a estar aquí. Mucha gente se va a preguntar qué pasó con toda esa gente que desapareció en un abrir y un cerrar de ojos. Está atento a lo que dice la palabra de Dios, está atento a lo que te dicen los predicadores que predican la verdad, que te predican el arrepentimiento, que te predican que vuelvas hacia Cristo, que vayas hacia Cristo, porque en Él es el único que hay salvación. Lo positivo de todo esto es que ahora es posible proclamar también el evangelio a todo el mundo, como Cristo mismo lo dijo en Marcos 13:10, y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Nosotros podemos usar estos medios también para predicar el evangelio a todas las naciones. Amén. Y por último, hay señales políticas también. Una bien clara, escucha, es la restauración de Israel en su tierra. En 1948, escucha estos datos. Esta profecía es la profecía más impresionante que demuestra que vivimos en los últimos tiempos. A principios del siglo XXI, nadie se podía imaginar que Israel volvería a su tierra. Esto es impresionante, porque desde que fueron dispersados por el mundo todos esos siglos, hasta 1948, los judíos consiguieron sus fines y la ONU declaró el nacimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. David Ben-Gurión leyó la Declaración de Independencia de Israel en el Museo de Tel Aviv. Nadie se imaginaba que Israel ocuparía Jerusalén, y hasta el día de hoy Jerusalén está en el centro de la geopolítica y se encuentra sola frente a muchos enemigos. Y tú lo puedes ver esto realmente con tus propios ojos. Ahorita vemos cómo se está peleando, ¿verdad? Allá en Israel, cómo se están levantando contra el pueblo de Dios, desde que Dios los escogió, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, hasta 1900, desde que fueron desterrados, hasta 1948 que volvieron a su tierra. Es impresionante cómo un pueblo, ¿verdad? No perdió su cultura, su idioma, sus tradiciones. Es impresionante lo que Dios hace con las personas. Y debemos de estar atentos porque la palabra de Dios se está cumpliendo y todo lo que dice la Biblia es real y verdadero. En Zacarías 12:3 lo confirma. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se le cargaran serán despedazados. Escucha, todas aquellas naciones que se están levantando en contra de Israel van a ser despedazadas porque la palabra de Dios lo marca. Es interesante mencionar que en el contexto histórico y cultural, Zacarías es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Y esta profecía en particular fue dada después del exilio babilónico, cuando los judíos estaban reconstruyendo el templo y la ciudad de Jerusalén. En esta profecía, la ciudad de Jerusalén
perdón, en esta profecía Dios está diciendo que Jerusalén será una piedra pesada para los pueblos de alrededor, es decir, una carga y una molestia para ellos. Cualquier persona o nación que trate de hacerle daño o intentar conquistarla será destruida, dice la palabra de Dios. Las será destruida. Amén. Además se menciona que todas las naciones de la tierra se juntarán contra Jerusalén. Escucha lo que dice la palabra de Dios, porque esto es muy interesante, porque como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si todo y todo apunta a que la tercera guerra mundial ahí va a ser. Entonces, lo que implica que el conflicto y la lucha por esta ciudad particular tardaría mucho tiempo en terminar. También en Mateo 24, 6 y 7, Cristo predijo que se levantará nación contra nación y reino contra reino, perdón, y habrá guerras y rumores de guerra. Y esto lo estamos viendo en todo alrededor del mundo. Es muy interesante lo que dice la palabra de Dios. Entonces, definitivamente estas características son de esta era presente. Estamos viviendo en los últimos tiempos, sí. ¿Qué nos dice la Biblia? Aquí está. Amén. Estas son algunas de las señales que estamos viviendo y viviendo. Dios nos ha dado estas profecías porque no quiere que nadie se pierda, como lo vuelvo a repetir. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios siempre nos advierte antes de derramar su ira. En segunda de Pedro 2:3 al 9, 2:3, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es tiempo de que vayamos hacia Dios y le pidamos perdón antes de que todo lo que dice la palabra de Dios se cumple, amén. Nadie sabe cuándo regresará Cristo, nadie sabe, nadie te lo puede afirmar con certeza, pero de que va a venir, amén. Sin embargo, el rapto podría ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier momento, tal vez yo te esté predicando a través de este video, o yo te esté hablando a través de este video y yo sea raptado, porque tengo la seguridad de que me voy con Cristo. Entonces tú también debes de estar atento a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aunque nadie sepa cuándo va a ser, cuándo regresará Cristo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:51, dice que va a ser un abrir y un cerrar de ojos, el arrebatamiento de la iglesia, amén. Y como lo dice en 1 Tesalonicenses del 4:13 al 17, Cristo arrebatará a su pueblo, a todo aquel que le haya reconocido como Salvador y se haya apartado del pecado. Después del arrebatamiento, Dios tratará con el pecado. Y después de que Cristo venga en el arrebatamiento por su iglesia, Dios va a tratar con el pecado del mundo, con toda la gente que no quiso reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador. Y es cuando va a entrar la gran tribulación, es cuando se va a levantar el anticristo, es cuando va a empezar a marcar, como te lo acabo de leer ahorita, para que tú puedas comprar, si es que te quedas, ¿verdad? Espero que no te quedes, la verdad, y que vengas hacia Cristo hoy en este día. Pero a mucha gente, a millones de personas, las va a marcar con el número de hombres 666. Es tiempo de que reconozcamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Hechos 4:12. Dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podemos ser salvos, sino Jesucristo, amén. Entonces vayamos hacia Cristo, porque solamente en Cristo estamos seguros. Lo positivo es que estamos a tiempo de escoger la vida eterna. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6, y ya pagó el precio por ti, como dice Romanos 3:24. Te lo voy a leer para cerrar este video, para que te des cuenta que tú no tienes que pasar por todo esto que aproxima en el mundo, pero es claro que la Biblia nos da señales en estos últimos tiempos para que tú te des cuenta y jamás, no puedas decir que no sabías qué es lo que iba a pasar, porque el Señor te está hablando a esta hora y el Señor quiere que vengas hacia Él. Y si ya estás en Cristo, permanece, agárrate de Él fuerte, porque lo que viene a este mundo es destrucción, por lo que viene a este mundo es más maldad, y este mundo va hacia el precipicio y se va a caer. Amén. Dice la palabra de Dios que en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hoy el Señor te está dando la oportunidad de que tú vengas hacia Él gratuitamente. La salvación no se compra, la salvación no se vende.
No es por obras, sino que Él te la da gratuitamente, reconociendo que tú eres un pecador y que solamente a través de Cristo puedes llegar al Padre. Aquí está la palabra de Dios clara, te lo está marcando. No hay ninguna duda de lo que podamos, ¿verdad? Estar en contra cuando la palabra de Dios te dice, ¿verdad? Que realmente solamente en Cristo, en tantas partes de la Biblia, hay salvación. Dice la palabra de Dios también en Hechos 4:12, como te lo acabo de decir. Escucha lo que dice la palabra de Dios por si te queda duda de que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Dice la palabra de Dios, como te lo acabo de decir, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se está refiriendo la palabra de Dios a Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. Entonces entonces esta tarde, esta mañana, tú ven hacia Cristo y reconócele para que Dios pueda tratar con tu vida y Dios pueda irte transformando, Dios pueda irte cambiando y no solo eso, para que tengas vida y vida en abundancia, vida eterna. Estos son algunos puntos de qué nos dice la Biblia sobre los últimos tiempos. Te lo dejo aquí para que reflexiones y analices y que Dios te bendiga grandemente y bendiga grandemente a toda tu familia. Agárrate de Cristo y que Cristo y el Espíritu Santo te guíen a toda verdad. Dios te bendiga.